Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. En esta hora vengo delante de la presencia de Dios, atando y ligando todo espíritu inmundo, todo demonio que se quiera rebelar en contra de la enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús quedan reprendidos y enmudecidos todo lo negativo de las tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús, por favor, Espíritu Santo, tome control, bendito Dios, de los aires. Tome control, mi Señor, de este lugar. Tome control de los niños. Tome control de todas las cosas. Por favor, se lo pido, Padre, que no haya ningún estorbo para su palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Así se haga su voluntad, no la mía, Padre eterno, la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta hora quiero transmitir un mensaje que recibí por medio de un sueño anoche. Y yo quiero transmitir esta palabra que Dios me ha dado. Y esta palabra es las 3 dimensiones del hombre. Entonces, quiero transmitir por qué las 3 dimensiones del hombre, hablando del espíritu, hablando del alma y hablando del cuerpo. Pero voy a empezar con la dimensión del espíritu y luego sigue la dimensión del alma y por último va a seguir la dimensión del cuerpo. Pero en esta hora quiero transmitir la dimensión del espíritu. Entonces vamos a comenzar. ¿Cómo mantener el nivel de la dimensión del espíritu? Es a través de la descodificación para poder ser un verdadero sacerdote. ¿Cuáles son las obligaciones del espíritu como sacerdote? Mantenerse constante en la búsqueda del Espíritu Santo. Vamos a una cita bíblica. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 al 9. Capítulo 2, versículo 5 al 9. Y dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdotes santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8. Piedra de tropiezo y roca de caír, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra del Señor así. Entonces, para ser verdaderamente un sacerdote, debemos de mantenernos en ese nivel de la dimensión que debe de mantenerse el espíritu, porque el espíritu es el que debe de anhelar el contacto con el Espíritu Santo. Pero para que el espíritu llegue a estar en ese nivel,
necesita ser descodificado o necesitamos entrar en una búsqueda, necesitamos entrar en una entrega total con el Espíritu Santo para poder nosotros estar en esa dimensión que es la dimensión que necesita tener el Espíritu. Porque el Espíritu es el sacerdote, es el que tiene que gobernar en la casa, es el que tiene que gobernar al alma y al cuerpo. Por eso son las tres dimensiones del hombre. Vamos a ir poco a poco viendo realmente por medio de la palabra, para que vayamos entendiendo un poco lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Entonces, cuando a mí me daban estas tres cosas, aparecía una mujer y un hombre. Pero yo no había entendido, pero yo lo explicaré cuando empiece a hablar de lo que es la dimensión del alma. Ahí voy a explicar por qué fue que en el sueño me aparece, llegaron a donde yo estaba un hombre y una mujer. Lo voy a explicar porque es el Espíritu Santo que me da en sueños la predicación por misericordia. Entonces vamos a Romanos capítulo 15, versículo 16. Y dice la palabra del Señor así: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrador el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí Pablo está hablando de un comportamiento espiritual. La dimensión del Espíritu es buscar ser aceptado por Dios para poder presentar petición por el alma y por el cuerpo o por el pueblo. Es necesario ser aceptado por Dios como verdadero sacerdote, porque el Espíritu lleva la responsabilidad del sacerdocio en nuestra vida. Así como nuestro espíritu lleva la obligación del sacerdocio, también el ministro, que es un sacerdote, lleva la obligación de presentarse agradable delante de Dios para poder presentar sacrificio por los demás. Por lo cual tiene que estar en la dimensión del espíritu, porque un espíritu contaminado no está en la dimensión del espíritu, sino que está en la dimensión de la carne. Y Dios quiere que el hombre esté en su nivel, que necesita cada uno tener. El espíritu necesita tener un nivel, y el alma está más abajo y necesita tener su nivel, y el cuerpo tener su nivel. Porque es las tres dimensiones del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Porque a imagen y semejanza de Dios fuimos hechos, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros tengamos ese nivel que el Espíritu necesita tener para ser sacerdote. Sacerdote en la congregación, sacerdote en la casa y sacerdote en nuestras vidas. Primeramente sacerdote en nuestras vidas, después sacerdote en la casa y luego sacerdote en la congregación. Pero manteniéndonos
en la dimensión del espíritu. Para mantenernos en la dimensión del espíritu es necesario la búsqueda del Espíritu Santo. Y no es por lo que diga el hombre de ti. El hombre puede decir que no vales nada. El hombre puede decir que estás muerto. No es lo que dice el hombre, es lo que dice el Espíritu Santo. Hay hombres que hablan tantas tonterías que de la abundancia de su corazón hablan, no hablan de la abundancia del Espíritu. Con seguridad y firmeza y certeza delante de Dios, el Espíritu Santo lo dijo. Porque Dios en su misericordia le da a uno el discernimiento de espíritus, porque no conocen ni de qué espíritus son, dijo Pablo. Entonces, vamos a irnos a otra cita bíblica. En Hebreos capítulo 5, versículo 1, dice así, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Es importante estar en la dimensión del Espíritu para poder presentar petición y sacrificio por los pecados del pueblo. Es buscar la manera de ser aceptados por Dios como lo fue Jesús y lo sigue siendo, verdadero sacerdote. Nosotros somos el modelo del sacerdocio de Jesús, como lo marca Jesús, porque Él es verdadero sacerdote, a la manera de Melquisedec. Nosotros somos verdadero sacerdocio. El verdadero sacerdocio somos nosotros. Por lo cual es necesario mantenernos en el nivel, en la dimensión del Espíritu para poder ejercer el verdadero sacerdocio. Es la dimensión del Espíritu. Porque no es solo de venir a leer el libro. No es solo nomás de venir a leer la palabra. Tiene que venir uno con lo que el Espíritu le dio y transmitirlo verdaderamente. Porque aquel que le quita a la palabra, maldice. Y aquel que le pone, maldice. Por eso es necesario que nosotros le pidamos la guianza al Espíritu, que Él sea el que nos dé verdaderamente su palabra. Porque Dios en su misericordia no quita esta palabra, porque aquí está escrita. Hay muchos que están podridos en el alma de tanta sinvergüenzada que hacen, tanta mañosería que hacen y siguen predicando. Porque Dios no les quita la palabra que está escrita. Pero en su corazón hay podridumbre. Y no son sujetos a lo que dice la palabra, sino que hacen un montón de disparates en la congregación. Así de que hablo lo que es, no lo que no es. Es una verdad. Hay quienes siguen hablando porque trazan la palabra, porque ya tienen de costumbre trazar la palabra y agarran de enseñanzas de otro. Las computadoras, el internet está plagado de tantas enseñanzas del hombre.
pero no enseñanzas del Espíritu. Que al final de la jornada, los que tales cosas hacemos, si las hacemos, llevaremos el castigo y una gran azotada por haber hecho lo que hicimos, por no haber buscado la purificación, la dimensión del Espíritu para ejercer un verdadero sacerdocio. Vamos entonces a Hebreos 5, versículo 4 y 5. Dice la palabra del Señor así: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Imagínate lo que está diciendo. Es necesario que Dios nos llame por el Espíritu, pero estando en la dimensión del Espíritu. Porque si no estamos en la dimensión del Espíritu, no hacemos las cosas como quiere Dios. No somos el verdadero sacerdocio. No somos los verdaderos sacerdotes. No entregamos una ofrenda, no entregamos un sacrificio agradable delante de Dios. Es importante ser llamados y tomados por Dios para poder presentar lo agradable a Dios. Por ejemplo, Abel estaba en la dimensión del Espíritu y fue aceptado él y lo que presentó a Dios. Por eso no es nomás solamente de ir al púlpito y ir a hablar de otro. No es nomás solamente de soltar la lengua. Es necesario agarrarnos de la mano de Dios. Es necesario que nosotros realmente hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Es fácil decir uno lo que no es, pero el precio del castigo es duro. Es importante que nosotros demos cuentas totalmente y que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y que estemos en la dimensión del Espíritu para poder ejercer el verdadero sacerdocio. Si no, no podemos en este tiempo ejercer el sacerdocio si no estamos en el Espíritu. Entonces es importante que obedezcamos. Hebreos 10, versículo 14. Vamos al versículo 14. Dice la palabra del Señor así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Otra vez de nuevo lo voy a leer. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso es necesario la santificación en el Espíritu, mantenernos en el nivel espiritual que Dios necesita que estemos para ejercer el verdadero sacerdocio. Está bien exacto lo que Dios quiere, enseñado por medio de la palabra. Es la dimensión del Espíritu, mantenernos santificados. Esa es la dimensión del Espíritu, buscar la santificación para poder ser verdadero sacerdocio. Sacerdocio santo, santidad
a Jehová de los ejércitos. Es fácil subirse a un púlpito, porque aquí está el camino y aquí es fácil de llegar a donde está el púlpito. Lo más que se necesita es tener la palabra y un púlpito para predicar. Pero sin la voluntad del Espíritu. Porque Dios no mora donde hay suciedad, donde hay un alma corrompida y un cuerpo sucio. Y lo voy a predicar y vamos a entrar en el sistema, o es decir, en la dimensión del alma, y vamos a entrar en la dimensión del cuerpo, porque estoy hablando de la dimensión del espíritu como sacerdote. Es bien importante y las tres cosas necesitan santificación. El alma, lo hablaré después porque me estoy metiendo ya a lo que es el alma. Pero aquí estoy en la dimensión del espíritu, haciendo lo que el espíritu quiere que se haga. Entonces vamos a Hebreos 7:28. Porque es importante que se transmita lo que es, no lo que no es. 7:28. Y dice la palabra del Señor así: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Ok? Por lo cual el Hijo vino a ser perfecto. Tu espíritu y el mío tienen que ser perfectos para poder ser un verdadero sacerdote. Porque aquí está hablando del Hijo Jesucristo. Nosotros también somos hijos, por lo cual debemos de ser perfectos como lo era Jesús. Buscar la perfección a través de la santidad, en la dimensión del Espíritu, donde debe estar el Espíritu Santo. Porque nuestro espíritu tiene el diálogo con el Espíritu Santo. Entonces el espíritu nuestro tiene que estar en la dimensión del Espíritu Santo para poder tener ese diálogo y ser verdaderamente sacerdotes, ejercer el verdadero sacerdocio. Entonces, otra, ahí mismo, Hebreos 7:26. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Imagínate qué está diciendo ahí. La dimensión del espíritu es mantenerse en constante comunicación con el Espíritu Santo. Esa es la dimensión del espíritu. El espiritual busca lo espiritual y habla como espiritual. No habla como terrenal, sino que habla como espiritual. Porque él entiende perfecto lo del espíritu. Busca el orden del espíritu, no busca el desorden, porque él está en una atmósfera del espíritu, porque está levantado arriba y ve lo que no es agradable delante de Dios y busca lo genuino para tener el diálogo con el Espíritu Santo y que se le sea dada la palabra para el pueblo. Por eso es bien importante
buscar al Espíritu de Dios. Ese es el nivel que nosotros debemos de tener. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no podemos volver atrás. Ya no podemos estar contaminándonos con cosas que no debemos de contaminar nuestro espíritu, porque fuimos sacados de las tinieblas, traídos a la luz para mantenernos en un nivel que Dios quiere que mantengamos, en la dimensión que debe estar el Espíritu, para el diálogo con el Espíritu Santo. Es bien importante lo que estoy tratando de transmitir. Voy a ver hasta dónde puedo llegar con esto, porque la señal no sé cómo me va a resultar. Pero bueno, entonces es importante que nosotros nos demos cuenta realmente en qué nivel nosotros debemos de estar. Nosotros debemos de estar en ese nivel que realmente necesitamos estar, para que nosotros seamos puestos realmente en el nivel que necesitamos tener y que nosotros debemos de buscar para estar en la dimensión del Espíritu. Yo dejo en tu corazón esta primera parte. Dejo en tu corazón esta primera parte. Lo que es la dimensión del Espíritu. Y luego continuaré con la dimensión del alma. Después continuaré con la dimensión del cuerpo. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude. Y que tú reflexiones. Y que puedas estar en el nivel que necesitas estar. En la dimensión para poder ejercer el verdadero sacerdocio, que es la dimensión del Espíritu Santo, recibiendo la comunicación, el diálogo, tu espíritu. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.